Me llamo Taza, y déjenme contarles cómo era mi mundo antes de que todo se pusiera patas arriba. Cuando la vida solo era papá, mamá y yo, vivíamos en una casa grande y antigua con más habitaciones de las que me molestaba contar. Era un lugar tranquilo, el tipo de lugar donde las risas llenaban los pasillos y siempre había algún dulce aroma flotando desde la cocina. Mamá era el corazón de nuestro hogar. Se despertaba cantando, su voz flotaba por las escaleras: Taza, despierta y brilla, cariño. Me arrastraba fuera de la cama, gruñendo como cualquier adolescente, pero su brillante sonrisa sobre los panqueques lo hacía valer la pena. Papá era el genial, siempre tenía un chiste listo para alegrar el ánimo o una historia sobre sus días más jóvenes. Cuando tenía tu edad, pensaba que podía conquistar el mundo con solo una guitarra y un mal corte de cabello, decía, y nos reíamos, sabiendo que le había ido bien con un traje de negocios y una cabeza equilibrada. La vida era buena, más que buena en realidad, era perfecta. Pero como dicen, todas las cosas buenas tienen una forma de terminar demasiado pronto. Cuando mamá se enfermó, fue como si nuestro pequeño paraíso comenzara a desmoronarse. Recuerdo el día que nos lo dijo. Estábamos sentados en la sala de estar, la televisión estaba encendida, pero nadie la miraba. Tengo malas noticias, dijo, su voz firme, pero sus ojos delataban su miedo. Cáncer. Esa palabra me golpeó como una tonelada de ladrillos. Papá extendió la mano hacia la suya y compartieron una mirada, una promesa silenciosa de que lucharían juntos. Los meses que siguieron fueron difíciles: hospitales, tratamientos, mamá perdiendo su cabello pero no su espíritu. Hacía bromas sobre ahorrar dinero en champú, tratando de hacerlo más fácil para nosotros, pero vi las lágrimas que creía ocultar, escuché la preocupación en los susurros de papá cuando pensaba que estaba dormida. El día que la perdimos, todo cambió. Papá y yo intentamos aferrarnos el uno al otro. Mantener las piezas de nuestra familia destrozada juntas. Saldremos adelante, Taza. Tenemos que hacerlo, decía papá, su voz áspera, las bolsas bajo sus ojos se volvían más oscuras cada día. Un año después, papá trajo a alguien nuevo a nuestro hogar. Victoria. Era como un torbellino, barriendo con su cabello perfecto y ropa afilada, tomando el control de todo lo que mamá había dejado atrás. La primera vez que la conocí, me miro de arriba abajo, una sonrisa jugueteando en sus labios como si ya me hubiera entendido. Caminaba tocando las cosas de mamá, reordenando los muebles. George me dice que eres una estudiante destacada. Estoy segura de que no te importará ayudar más por aquí ahora que me estoy encargando de las cosas. Recuerdo sentir mis puños apretarse a mis costados. ¿Ayudar? Este era mi hogar, no un campamento militar que ella podía dirigir. Pero por el bien de papá, me mordí la lengua. Claro, puedo hacer más. Papá parecía encogerse un poco más cada día, su risa no era tan fuerte, sus historias no eran tan frecuentes. Estaba intentándolo, aunque fuera por lo que él llamaba seguir adelante. No estaba tan convencida. La nueva casa era el doble del tamaño de la anterior, y con eso vino el doble de trabajo. El primer día que nos mudamos, Victoria ya estaba dando órdenes, sus tacones altos resonando amenazadoramente en el piso de mármol mientras dirigía a los mudadores. Una vez que los mudadores se fueron, dirigió su mirada hacia mí. Taza, espero que te encargues de tu propio espacio. No tendré tiempo para limpiar detrás de ti. Estaba apoyada en el marco de la puerta, observándola. Entendido, murmuré, ya temiendo la larga lista de tareas que sabía que me impondría. Y la cena debe estar lista a las 6 cada noche. Asumo que puedes manejar eso, añadió, su voz desafiante, como si dudara que pudiera hervir agua sin quemarla. A medida que los días se convirtieron en semanas, la casa se sintió menos como un hogar y más como una prisión elegante. Papá estaba fuera mucho, tratando de mantener su negocio a flote, lo que me dejaba sola con Victoria y su interminable lista de demandas. Taza, la sala de estar está polvorienta. Taza, la plata no está pulida.
Taza, olvidaste la tintorería. Era implacable. Una tarde, papá finalmente notó lo tensas que se habían vuelto las cosas. Me encontró en el jardín, arrancando malas hierbas con más fuerza de la necesaria. Oye, Taza, has estado callada últimamente. ¿Todo bien? Bien. Arrojé un montón de malas hierbas al cubo, limpiando el sudor de mi frente. Solo estoy cansada, papá. Este lugar es mucho que mantener. Miro alrededor, su expresión se volvió pensativa. Sí, es mucho para cualquiera. Tal vez pueda hablar con Victoria, ver si podemos contratar ayuda. Casi me reí. Buena suerte con eso. Ella piensa que soy su criada personal. El rostro de papá se endureció ligeramente, algo que no había visto en un tiempo. Eso no es lo que pretendía cuando nos mudamos aquí. Me encargaré de eso, Taza. No deberías tener que cargar con todo este peso. Pero a pesar de sus buenas intenciones, las conversaciones con Victoria parecían entrar por un oído y salir por el otro. Asentía, sonreía esa sonrisa apretada suya y luego volvía a los negocios como de costumbre. Taza, los setos están crecidos. Taza, las habitaciones de invitados necesitan sábanas limpias. Era agotador tratar de cumplir con sus estándares, pero también me volvió terca. No iba a dejar que me rompiera. Hacia el trabajo, mantenía la cabeza baja y contaba los días hasta que pudiera irme a la universidad. El pensamiento de salir, de encontrar mi propio espacio donde nadie pudiera decirme cómo limpiar un piso o cuándo debería estar la cena en la mesa, eso me mantenía en pie. Pero finalmente, llegó el día. Me dirigía a un lugar donde la voz de mi madrastra no podría alcanzarme, una ciudad a millas de distancia donde podría comenzar de nuevo. Me levanté temprano esa mañana, cada maleta se sentía como un ladrillo en el nuevo cimiento que estaba construyendo para mí misma. Papá salió para despedirme, su rostro tratando de sonreír, pero pude notar que estaba destrozado por dentro. Taza, ¿estás segura de que tienes todo lo que necesitas?, preguntó papá, mirando la pila de bolsas y cajas. ¿Y llamarás si necesitas algo? Recuerda, el dinero para tu renta y libros estará en tu cuenta. Revisa cuando llegues. Papá, relájate. Estaré bien. Solo voy a la universidad, no a Marte, dije, tratando de mantenerlo ligero, para hacer esto más fácil para él, pero mi propio corazón latía con fuerza en mi pecho. La libertad de vivir sola era todo lo que pensé que sería y más. Mi apartamento era pequeño, pero era mío. Nadie para decirme que limpiara, nadie a quien rendir cuentas, solo mi propio espacio. Mis clases eran difíciles, pero yo era más dura. Estaba decidida a aprovechar al máximo esta oportunidad, estudiando mucho y manteniendo mis calificaciones altas. No pasó mucho tiempo antes de darme cuenta de que vivir con un presupuesto ajustado no era tan fácil como pensé que sería. El dinero siempre estaba en mi mente. No salía mucho, no veía el sentido de gastar dinero en fiestas cuando tenía un objetivo en mente. En cambio, conseguí un trabajo a medio tiempo en una cafetería local. No era glamoroso, pero era un ingreso, y cada poco ayudaba. Una noche, mi compañero de trabajo Mac me pilló contando mis propinas por tercera vez. Se apoyó en el mostrador, una sonrisa en su rostro. ¿Qué, estás tratando de hacer que esos billetes se multipliquen mirándolos? Rodé los ojos, metiendo el dinero en mi billetera. Solo asegurándome de tener todo. Hacer un presupuesto no es precisamente emocionante. Mac se rió, quitándose el delantal mientras se preparaba para cerrar. Sabes, podrías relajarte un poco. Sal con nosotros esta noche. Solo vamos a tomar algo para relajarnos. Dudé. Era tentador, pero... Lo siento, no puedo. Necesito ahorrar cada centavo que gano. Tal. ¿Ves la próxima vez? Estaba aquí para construir un futuro, uno en el que sería financieramente estable para nunca tener que depender de nadie, Victoria o quien fuera.
Quería ahorrar lo suficiente para comprarle a papá algo bonito, algo para mostrarle cuánto apreciaba todo lo que había hecho por mí. Justo cuando pensé que tenía mi vida en la universidad resuelta, todo comenzó a desmoronarse. Comenzó con una llamada que nunca vi venir. Victoria estaba al otro lado de la línea, su voz fría y desapegada mientras entregaba las noticias que pondrían mi mundo patas arriba. Tasa, tu padre ha tenido un problema financiero, dijo sin un atisbo de simpatía. Estamos apretando el cinturón por aquí, y desafortunadamente, esto significa que no podemos enviarte dinero para tu renta más. La línea se cortó antes de que pudiera protestar más. Estaba atónita, la realidad de mi situación se asentaba lentamente. Sin más dinero, significaba no más apartamento por mi cuenta, no más red de seguridad. Tenía que actuar rápido. Le expliqué mi situación a Jenny, mi amiga de la universidad y compañera de clase. Era tan bondadosa como se puede ser, siempre dispuesta a echar una mano o prestar oído, lo que necesitaras más. Tasa, eso es terrible. Mira, ¿por qué no te mudas conmigo? Podríamos dividir el alquiler y sería más barato para ambas, ofreció mientras estudiaba. Mudarse con Jenny fue un soplo de aire fresco en un tiempo sofocante. Compartíamos los costos, lo que hacía la vida algo más manejable, pero justo cuando me estaba adaptando a esta nueva normalidad, llegó otro golpe. 6 meses después, Victoria me envió un mensaje en una red social. Esta vez, tampoco más dinero para la matrícula. La situación de tu padre no ha mejorado. Necesitas valerte por ti misma ahora. Al leer esas palabras, sentí una mezcla de ira y desesperación. Mis ahorros eran escasos en el mejor de los casos, devorados por cuentas y necesidades. Apreté aún más mi presupuesto, recortando todo lo que no fuera esencial, especialmente la comida. Las comidas se volvieron más pequeñas, más sobre la subsistencia que el disfrute, y mi ropa empezó a colgar más suelta en mi cuerpo. Una noche, Jenny llamó a mi puerta, con los brazos cargados de bolsas de comestibles. Debe haber notado mi pérdida de peso. Oye, compre algunas cosas extra. También hice demasiada cena. Deberías venir a comer con nosotros. Asomé la cabeza, viendo la cálida luz y oliendo la comida desde la cocina. Mi estómago gruñó, pero sacudí la cabeza. Gracias, Jen, pero no puedo. Necesito ahorrar cada centavo que tengo para pagar la matrícula de alguna manera. Jenny frunció el seno, apretando la mandíbula con terquedad. Tasa, necesitas comer, y no estás pagando por esto, ¿de acuerdo? Son solo sobras. Quería discutir, mantener ese hilo de independencia al que me aferraba, pero otro gruñido de mi estómago me delató. Está bien, tal vez solo un poco. Gracias, Jen. A medida que avanzaba el semestre, me dediqué aún más a mis estudios, si es que eso era posible. La única forma de salir de este lío financiero era a través de becas, y no iba a dejar que nada pusiera en peligro eso. Jenny a menudo intentaba convencerme de tomar descansos, ir a fiestas o simplemente pasar el rato con amigos. Tasa, vamos. No puedes estudiar todo el tiempo. Sal con nosotros esta noche. Será divertido, y necesitas un descanso. Siempre tenía la misma respuesta. No puedo, Jen. Realmente necesito sacar buenas notas en estos exámenes. Pero siempre estás trabajando o estudiando. Cuando te relajas, protestó Jenny, su preocupación evidente. Relajarse no paga las cuentas, respondí con brusquedad, mis ojos nunca se apartaban de mis libros. A medida que aumentaba la presión, mi cuerpo comenzó a sentir la tensión. Largas horas en mis trabajos, seguidas de noches aún más largas de estudio, me dejaban exhausta, funcionando con lo mínimo. Pero no podía detenerme, no cuando estaba tan cerca de obtener esa beca, no cuando mi futuro entero estaba en juego. El turno en el restaurante se había alargado eternamente, y cuando finalmente terminé, el sol ya pintaba el cielo con rayas de naranja y rosa. Exhausta ni siquiera comenzaba a describir cómo me sentía,
pero las clases no esperaban a nadie, y tenía un examen a medio plazo para preparar. Arrastrando los pies hacia mi apartamento, planeaba tomar una ducha rápida y dirigirme directamente al campus. Sin embargo, al alcanzar mis llaves, una ola de mareo me invadió. El mundo giró salvajemente, y el suelo parecía apresurarse a encontrarme. Lo último que recuerdo fue el frío del pavimento contra mi mejilla, luego la oscuridad. Desperté con un sobresalto, el olor estéril del antiséptico inundando mis sentidos. Parpadeando contra las duras luces fluorescentes, me encontré en una cama de hospital, con un gotero en el brazo y Jenny sentada a mi lado, su expresión una mezcla de alivio y preocupación. «Taza, estás despierta». «Dios, me asustaste». «Te encontré desmayada fuera de tu apartamento», dijo Jenny, su voz temblorosa. «Te desmayaste, Taza. El doctor dijo que estás severamente desnutrida y deshidratada. Has estado esforzándote demasiado. Necesitas descansar». Descansar era un lujo que no podía permitirme, no ahora, no con todo colgando de un hilo. Pero discutir se sentía como correr un maratón, y no tenía la energía. Después de un par de días bajo observación, me dieron el alta con instrucciones estrictas de tomarlo con calma, instrucciones que bien podrían haber sido escritas en la arena para todo el bien que hicieron. Me dirigí directamente a casa, mi cuerpo débil pero mi mente corriendo con todas las cosas en las que necesitaba ponerme al día. Una vez en casa, intenté llamar a papá. Necesitaba escuchar su voz, contarle lo que había pasado. Tal vez, solo tal vez, podría ayudar. Pero las llamadas fueron directamente al buzón de voz. Frustrada y sintiéndome más sola que nunca, marqué el número de Victoria a continuación. Ella contestó en el tercer timbre. «Sí. Soy Taza». Yo. Comencé, pero las palabras se enredaron, espesas con emociones que no podía controlar. «Tu padre está fuera del país». «Negocios», interrumpió con brusquedad. «Y antes de que preguntes, no podemos ayudar. Estás sola». Sus palabras golpearon como una bofetada. «Pero yo. No hay nada más que discutir, Taza. Eres una adulta. Maneja esto». La línea se cortó, dejando un silencio resonante a su paso. Me quedé allí, con el teléfono en la mano, el peso de su desdén aplastándome. Fue entonces, en ese apartamento silencioso, cuando la realidad de mi situación realmente se hundió. Estaba sola, completamente y absolutamente. Los exámenes se acercaban, cerniéndose sobre mí como nubes oscuras listas para estallar. El estrés era algo tangible, envolviendo sus dedos alrededor de mi garganta, dificultando la respiración. Para mantenerme al día con mis estudios, no tuve más remedio que dejar uno de mis trabajos. El dinero, ya un goteo, ahora parecía haberse secado a unas pocas últimas gotas. Sentada frente a Jenny en el pequeño restaurante que frecuentábamos, jugueteaba con el borde del menú, mi estómago gruñendo pero mi billetera dolorosamente vacía. «Deja de mirar los precios, Taza». «Yo invito, vale», dijo Jenny, su voz firme pero gentil. Estaba tratando de ser solidaria, pero aceptar ayuda nunca se volvió más fácil. «Te pagaré cada centavo», murmuré, sintiendo el peso de cada palabra. Jenny puso los ojos en blanco, una sonrisa asomando a sus labios. «Sí, sí, lo sé. Solo pide algo sustancioso, ¿de acuerdo? Parece que lo necesitas». A regañadientes, pedí la comida más barata, mi orgullo dolido con cada palabra. Pero Jenny tenía razón, necesitaba la energía, especialmente ahora. A medida que llegaban los exámenes, uno tras otro, puse todo lo que tenía en ellos. Las noches se difuminaban en días, los libros de texto y las notas esparcidas a mi alrededor como una fortaleza. Cuando llegaron los resultados, no podía creer mis ojos. Calificaciones perfectas, seguidas de una bonificación de matrícula, una pequeña pero significativa luz al final de un túnel muy oscuro.
Debería haber estado en la luna, pero todo lo que pude hacer fue colapsar en la cama, mi cuerpo y mente apagándose por puro agotamiento. Dormí durante días, perdiendo llamadas y mensajes, el mundo avanzando sin mí. Una noche, envuelta en la soledad de mi pequeño apartamento, soñé con mamá. Estaba en nuestra antigua cocina, tarareando una melodía, su sonrisa cálida y acogedora. Taza, ven aquí, cariño, llamo, su voz un suave eco de días mejores. En mi sueño, fui hacia ella, disfrutando la sensación de estar en casa, de estar a salvo. Pero como suelen hacer los sueños, terminó, y me desperté llorando, el dolor en mi pecho crudo e intenso. La vacuidad del apartamento era asfixiante, y una necesidad desesperada de conectarme con ella me abrumó. Tomé una decisión entonces, una que se sentía como agarrar un clavo ardiendo, pero necesaria. Volvería a mi ciudad natal, visitaría su tumba y tal vez, solo tal vez, encontraría algo de esa paz que vi en mi sueño. Revisando mi cuenta bancaria, calculé lo que podía permitirme, un boleto de autobús barato, el más barato que pudiera encontrar. El trabajo podía arreglársela sin mí por un par de días. No era de mucha utilidad para ellos o para nadie más en mi estado actual de todos modos. Jen. Voy a casa por un par de días, le dije por teléfono, mi voz más firme de lo que me sentía. Casa. Hubo una pausa, y pude imaginar su seno fruncido de preocupación. ¿Estás segura de que es una buena idea? Está bien, pero llámame, ¿de acuerdo? En cualquier momento, de día o de noche. ¿Lo prometes? Lo prometo, dije, sintiendo un hilo de calidez ante. El viaje de regreso fue un borrón, mis pensamientos un lío enredado de recuerdos y qué pasaría. A medida que el autobús rodaba por las calles familiares de mi ciudad natal, una mezcla de temor y anhelo se asentó en mi estómago. Se suponía que sería una visita simple, un momento para sentirme cerca de mamá de nuevo. Pero mientras caminaba entre las lápidas, una figura a lo lejos llamó mi atención. Mi corazón se aceleró. Alto, con una familiar inclinación de hombros, arrodillado junto a una tumba. Mi paso se aceleró, la incredulidad y la esperanza agitándose dentro de mí. Papá. Mi voz era tentativa, casi temerosa de romper el frágil momento. La figura se volvió, y nuestras miradas se encontraron. Hubo un destello de confusión, luego reconocimiento y algo que se parecía mucho a la tristeza. Taza, su voz se quebró, cruda de emoción. Había pasado tanto tiempo. Corrí hacia él, sin importar el frío ni las lágrimas que empezaron a brotar. Papá, ¿qué haces aquí? Se levantó rápidamente, casi tropezando en su prisa, y me envolvió en sus brazos. De repente, tenía 5 años otra vez, segura y querida. Yo, tuve un sueño sobre tu madre, confesó, apartándose lo suficiente para ver mi rostro. Ella me dijo que viniera aquí hoy. Grité, el paralelo demasiado fuerte para ignorarlo. Yo también tuve un sueño sobre ella. Por eso estoy aquí. Papá me secó las lágrimas con un viejo pañuelo, áspero y un poco deshilachado. Parece que todavía nos está cuidando, ¿eh? Sí, parece que sí, estuve de acuerdo, la risa mezclándose con mis lágrimas. Deberíamos hablar, Taza. Ven a la casa conmigo, sugirió papá, su tono esperanzado pero cauteloso. Dudé, imágenes de las miradas frías de Victoria pasando por mi mente. ¿Estás seguro, y Victoria? Ella se las arreglara. Eres mi hija, y tenemos mucho de qué ponernos al día. Su voz tenía una firmeza que no había escuchado en mucho tiempo. El viaje a la casa estuvo lleno de un silencio incómodo pero reconfortante. Cuando llegamos, Victoria estaba en el jardín delantero, podando rosas con cortes agudos que parecían reflejar su estado de ánimo. Taza, ¿qué haces aquí? Se enderezó, sus ojos se entrecerraron al percatarse de mi presencia. Di un paso adelante, fortalecido por la presencia de papá. Vine a ver a papá. Tenemos cosas de las que hablar. Papá asintió a Victoria.
¿Por qué no nos preparas la cena? Estaremos dentro. Su boca se apretó, pero asintió con rigidez y se dirigió al interior. Papá me llevó a la sala de estar, un espacio que una vez se sintió cálido pero que ahora parecía estar decorado para la apariencia en lugar de la comodidad. La tensión en el comedor era tan espesa que se podía cortar con un cuchillo. Victoria, luciendo más pálida de lo habitual, estaba ocupada con algún recado urgente, pero la voz de papá la detuvo en seco. Siéntate. No hemos terminado aquí. A regañadientes, Victoria se sentó, sus manos retorciéndose nerviosamente en su regazo. Papá se volvió hacia mí, su seno fruncido de preocupación. Tasa, has perdido mucho peso. ¿Estás en algún tipo de dieta? Sacudí la cabeza, una risa amarga escapando de mí. ¿Dieta? Difícilmente. No es una elección, papá, es una necesidad. He estado luchando para llegar a fin de mes porque he estado pagando mi matrícula y todos mis gastos de vida yo sola. Su confusión era evidente. ¿De qué estás hablando? He estado enviando 3,000 pesos cada mes para cubrir tus gastos. Se ha enviado a tu cuenta el 15 de cada mes sin falta. Lo miré, atónita. ¿Qué? Papá, no he visto ni un centavo de ese dinero en los últimos 2 años. He estado trabajando en 2 trabajos solo para pagar mis cuentas y la matrícula. El color cedreno del rostro de papá mientras se volvía hacia Victoria. ¿Es esto cierto? ¿Dónde está el dinero, Victoria? Victoria se levantó abruptamente, su silla rasguñando ruidosamente el suelo. Yo, lo necesitaba. No se suponía que fuera permanente. La voz de papá era un gruñido bajo. Dime todo ahora. Ella dudó, luego. Soltó la verdad. Me involucré en un esquema piramidal financiero. Pensé que podría ganar dinero rápido, solucionar nuestros problemas financieros, pero terminé endeudada. Las personas con las que trate, no son del tipo a las que se les dice que no. Use el dinero de tasa para pagarlas. Pensé que podría reemplazarlo antes de que alguien se diera cuenta. Las manos de papá temblaban. Pusiste en peligro la salud de mi hija, su educación, por un esquema para hacerse rico rápidamente y escondiste esto de mí. No sabía qué hacer, gimió Victoria, su compostura habitual destrozada. Vas a irte esta noche, dijo papá con firmeza, levantándose, y hemos terminado aquí. Quiero el divorcio. Después de que Victoria empacó apresuradamente algunas pertenencias y se fue, papá se volvió hacia mí, sus ojos llenos de tristeza. Tasa, lo siento mucho. No tenía idea. A partir de ahora, me encargaré de tus finanzas directamente. No más intermediarios. Logré esbozar una pequeña sonrisa. De hecho, papá, conseguí una beca recientemente. La matrícula está cubierta. Sus ojos se iluminaron, el orgullo superando la ira. Esa es mi chica, siempre haciéndome sentir orgulloso. Pero te mereces un descanso. ¿Qué tal unas vacaciones? Unas de verdad, junto al mar. Te lo has ganado. Las vacaciones fueron como un sueño, cielos azules, playas doradas y el sonido relajante de las olas. Fue una oportunidad para recargar, para dejar atrás las luchas y el dolor. Regresé con un vigor renovado, lista para abordar mis estudios con un nuevo entusiasmo. Ahora de vuelta en la escuela, todavía trabajaba a tiempo parcial, no por necesidad, sino para ahorrar para algo especial, un regalo para papá, un agradecimiento por todo. A pesar de las dificultades, los desafíos, me encontré asistiendo ocasionalmente a fiestas con amigos, permitiéndome disfrutar de la vida, no solo soportarla. Veo que está saliendo más, no tollé ni una noche mientras me arreglaba. Sí, tratando de encontrar un equilibrio. Supongo. Estoy aprendiendo que está bien divertirse un poco, respondí, ajustando mis pendientes. Solo no te olvides de nosotros cuando seas famosa, bromeó, arrojándome un cojín. No lo haré. Nunca podría, me reí, sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en años.
Mientras me miraba en el espejo, vi el reflejo de alguien que había pasado por una tormenta y emergió más fuerte. Todavía era cuidadosa con el dinero, algunos hábitos son difíciles de romper, pero ahora no era por desesperación, sino por el deseo de construir un futuro que elegí, un futuro que finalmente parecía